Continuamos con el ciclo Heterocronías, que se desarrolla al mismo tiempo que el proyecto Estratos de arte contemporáneo. Y en esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de José Luis Villacañas, que es sin duda uno de los pensadores más interesantes del panorama nacional e internacional en casi todas las cuestiones, porque prácticamente es un todoterreno de la filosofía, ¿no? Es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Murcia. Ha sido profesor, visitante, invitado, ha impartido cursos y conferencias en prácticamente todo el mundo. Ha sido investigador del CSIC, también director general del Libro en la Generalitat Valenciana, director y fundador de la revista Daimon y República. Ha dirigido también la revista Debats y la colección de libros Alfons el Magnànim. Y bueno, su amplia lista de publicaciones pues sería casi imposible siquiera relatarla aquí. Pues entre los libros recientes, por ejemplo, se podría citar Historia de la filosofía contemporánea, con el que muchos nos hemos iniciado pues al conocimiento del pensamiento del siglo XX, La nación y la guerra, Res Publica, los fundamentos normativos de la política, Ramiro de Maeztu y el ideal de la burguesía española, la filosofía del idealismo alemán, un libro increíble, La filosofía del siglo XIX. En el 2003 publicó una biografía del rey Jaime I el Conquistador y su segunda novela, Regreso del invierno. Y en el año 2005 apareció Los latidos de la ciudad, también un libro increíble. Y un año más tarde, el primer volumen de un trabajo titánico en el que se encuentra inmerso en este momento, que fue La formación de los reinos hispánicos, que es el primer volumen de una especie de historia política, si se puede llamar de esa manera, de España, que es quizá uno de los trabajos de repensamiento y de reconceptualización de lo que ha sido la historia política de España más interesantes de los que se han hecho en este país en los últimos años. Yo simplemente le agradezco que esté con nosotros esta tarde y nada, le cedo la palabra, que seguro que será una conferencia brillante. Muchas gracias. Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias al CENDEAD por esta amable invitación. Yo tenía ganas de venir, me habían hablado muy bien de lo que hacéis aquí y desde luego he podido leer las cosas que sobre el CENDEAD se dicen en la prensa nacional e internacional. Para mí es un compromiso importante. Y además un compromiso importante por la colectividad de investigadores que se han reunido en este curso y que sin ninguna duda representan lo más granado de la intelectualidad europea, frente a la cual yo humildemente me siento un poco náufrago. Cuando Miguel Ángel me pidió un texto para el libro que debía acompañar este seminario, yo venía de trabajar justamente la formación de los reinos hispánicos, el sentido del tiempo de la Edad Media, y en el segundo volumen de esta obra, que está a punto de salir, tuve todavía mayor oportunidad de comprender hasta qué punto no estamos en condiciones de entender el proceso histórico en general, sin dimensiones apocalípticas. Esto es, me pregunto, después de haber estudiado la historia política española, y en este libro mi metodología es hacer una historia política europea, en cierto modo, desde el punto de vista de España. En el segundo sucede lo mismo, y en el tercero, que estoy en estos momentos trabajando, sucede lo mismo. Ya se llegue al siglo XIII, ya se llegue al siglo XV, ya se llegue al siglo XVII, descubrimos que sin la dimensión apocalíptica no hay reflexión sobre la historia. Esto nos debería llevar a hacernos algunas preguntas
que son a las que yo voy a dedicar esta charla esta tarde aquí. ¿De dónde surge la pulsión a pensar la historia permanentemente vinculada con su final? Esto es una paradoja. ¿Cómo es posible que los seres humanos no hayan pensado durante milenios la historia al margen de haber identificado que hoy y aquí se aproxima el final? Pero es que si vamos un poquito más allá y vamos a la Revolución Francesa de Robespierre, descubrimos que la legitimidad última a la que invoca Robespierre para movilizar a la nación en masa, a la nación en armas, es sencillamente decir que es preciso acelerar el tiempo final. Es preciso acelerar el tiempo final. Y en relación con esa aceleración nadie puede ser imparcial. Esto es un proceso histórico que justifica su dimensión universal justo porque estamos hablando de los tiempos finales. Esto es, no solo tenemos que hacernos la pregunta de qué pulsión lleva al ser humano a pensar la historia siempre vinculada a su final, sino hacernos la pregunta adicional de ¿por qué no ha encontrado otra manera de vincular el pensamiento universal de la historia más que justamente estableciendo que el proceso en el que estamos embarcados es un proceso apocalíptico? Esto es, la relación que existe entre universalidad y apocalipsis. De tal forma que algo que no tenga una dimensión apocalíptica parece que es privado, que afecta solo a unos pocos, que no tiene verdaderamente relevancia. Pero si vamos a la Revolución Rusa, descubrimos que las dimensiones apocalípticas están profundamente presentes en todos los argumentos y que, desde cierto punto de vista, hay una continuidad, como ha demostrado un investigador muy importante argentino, Ingerflon, hay una continuidad de dimensiones apocalípticas del Imperio ruso con las dimensiones universalistas del final de la historia del Imperio soviético. Esto es que, en el fondo, las dimensiones universales apocalípticas siempre han acabado siendo dimensiones imperiales. Y que, en cierto modo, ahí se está configurando una dimensión de poderes que, sea cual sea su eficacia, se autopresentan como poderes mundiales. El poder del Imperio Romano, que es solo la ribera del Mediterráneo, se ve como mundial. El poder del Imperio de Carlos es un poquito más grande y se ve como mundial, etcétera, etcétera. Esto es, parece que las grandes estructuras que tienen que ver con la dimensión que afecta a lo humano está relacionado con estos elementos. Y sobre esto me gustaría reflexionar esta noche, porque evidentemente no estamos en condiciones de ignorar que estamos en tiempos verdaderamente también apocalípticos. Esto es, estamos identificando tiempos que tienen que ver con la catástrofe, la amenaza de calentamiento global, con un presente que identifica el problema de la Tierra con el problema del final de la Tierra. Podéis suponer que, desde mi punto de vista, aquí estamos hablando de la dimensión de finitud irrebasable del ser humano. Y estamos hablando, desde este punto de vista también, de la estructura insuperablemente melancólica del tiempo. Esto es, no hay forma de representarnos el tiempo como totalidad sin anunciar el final. Esto es, sin en cierto modo ponernos en la situación de que ya se ha acabado. El tiempo es esencialmente lo que ya se ha acabado. Hasta el punto de que
le ha pesado la duración al ser humano a lo largo de los siglos tanto que durante mucho tiempo ha rogado y ha identificado la mayor gracia, el mayor favor de la trascendencia como el acortamiento del final. Esto es, que el tiempo que nos resta, que el tiempo que queda, sea lo más breve posible. Desde San Agustín hasta la actualidad, el tiempo sigue siendo el misterio. Yo, en una primera novela que no ha citado Miguel Ángel, que se llama Cosecha helada, hacía al personaje comentar una película que nunca trascendió, que estaba más o menos ignorada, pero que, como podéis suponer, a mí me afectó profundamente desde el mismo momento de su rotulación. Era una película tunecina que estaba dedicada a mi abuela andaluza. Esto, para alguien que procede del Andaluz y que vive, era un homenaje que inevitablemente me afectaba. En esa película, la escena final tiene que ver exactamente con esta frase que he pronunciado. En un momento determinado se están separando los personajes y uno le pregunta al otro, pero explícame qué es el tiempo. Y en una escena melancólica, en un autobús que se aleja, esto es, que ya está situado en el pasado, dice, el tiempo es el misterio. El tiempo es el misterio significa, desde mi punto de vista, que no puede ser ordenado desde sí mismo. Que no puede ser ordenado sin algo que coloquemos fuera del tiempo. El problema tiene que ver entonces con la misma estructura de la finitud humana. Intuitivamente consideramos que el hombre es finito y que por ser finito debería estar ordenado. Curiosamente es lo contrario. El hombre es finito, es un ser finito, prematuramente finito, pero la paradoja es que a pesar de la finitud es desordenado. Esto hace que el misterio del tiempo sea exactamente la representación del misterio del hombre. Siempre es finito, pero nunca se ordena desde sí mismo. Con esto tiene que ver el problema de la secularización. Que el tiempo no se ordene desde sí mismo es lo que sabe, es el descubrimiento, a mi modo de ver, básico, trascendental del psicoanálisis. En la senda de una lejana filosofía que procede esencialmente de Kant, que parte del supuesto de que el tiempo solamente se puede organizar por algo diferente del tiempo. En Kant, el espacio. En Freud, aquello que no está en el tiempo, aquello que está en el inconsciente. En esta película que hablábamos, el misterio del tiempo consiste en que hay un momento de la fundación, un momento de emigración, un momento en que los andaluces salen de su tierra andaluza y entran en Túnez. Y naturalmente conservan el barco porque quieren volver. Pero huyen tanto desierto adentro que el barco dentro del desierto es un objeto misterioso, es un objeto extraño. ¿Qué hace un barco en un desierto? Sin embargo, la gente está acostumbrada a considerar ese barco, nadie sabe por qué, ya lo han olvidado, como un elemento fetiche de la comunidad. Y, naturalmente, han elaborado un sistema de ponerle velas anualmente, con la idea de que en algún momento se producirá un milagro y el barco echará a volar y los hará regresar al sitio donde, según los viejos relatos, se guardan las llaves. Esto es,
se guardan las llaves que cada familia andalusí dejó debajo de una higuera, de un olivo, para poder identificar su casa. Como veis, la cuestión es que durante siglos una comunidad perdida en el desierto organiza su vida uniendo, asociando elementos cuyo sentido ya no es explícito, ya no es claro, con una compulsión, con un sentido del deber, que hace referencia a una fundación que para ellos funda el tiempo, pero que queda fuera del tiempo. Occidente es esto. Sea por una intervención divina, sea por una fundación verdadera, que en el fondo es lo mismo, Occidente es la estructura melancólica de pensar que todo lo que hacemos tiene sentido sí y solo sí recordamos de alguna manera el vínculo con la fundación. Y esa fundación da sentido al tiempo porque el tiempo no lo tiene por sí mismo. Esto, curiosamente, nos constituye en seres históricos. El hecho de que hay algo que está en el origen de la historia, el hecho de que hay algo que trasciende efectivamente a la historia. Pero nunca Occidente ha podido pensar la temporalidad al margen de la historia, esto es, al margen de que el tiempo guarda alguna relación con algo fuera de él. Y esto es la síntesis insuperable que existe entre historia y secularización. Esto es, secularización no es sino el reconocimiento de la estructura imitativa del tiempo. Algo se convierte en siglo, algo se hace secular, pero algo que por naturaleza no lo es, que está fuera del siglo, que lo trasciende. La historia no podemos pensarla al margen de este juego de tensiones, trascendencia, inmanencia. Y esto debemos reconocerlo. Si ese juego desaparece, la historia desaparece. Creo que esta es una de las reflexiones en las que el siglo XX ha identificado la actualidad en relación con algo que ya no es la actualidad. Ha identificado la modernidad con algo que ha llamado fin de la historia. Fin de la historia, inexcusablemente, es el fin del proceso de secularización. Voy a intentar moverme porque yo no sé dar clase ni sé hablar si estoy demasiado sentado. Fijaos que no estoy hablando de secularización en un sentido cristiano, o no estoy hablando de trascendencia en un sentido religioso específico. Religioso sí, pero no en un sentido religioso que tenga que ver con una creencia religiosa. Tan religiosos eran los romanos al establecer que los siglos de Roma constituían algo en la medida en que se vinculaba con la fundación de Roma, como religioso puede ser la sociedad occidental si mantiene que la aspiración de la historia es la recuperación del paraíso. Esto es, exactamente el juego de las representaciones es el mismo cuando hablamos de la Roma pagana que cuando hablamos de la Revolución Rusa como secularización de un espacio paradisíaco que solamente tiene como estatuto el hecho de que es nuestro origen, es lo que está más allá, es lo que no está en el tiempo. En un caso y en otro, el sentido del tiempo está íntimamente caracterizado por un escenario previo e intemporal. Como podéis suponer,
Esto rompe la vieja tesis de un filósofo que ha sido muy decisivo en toda la estructura del pensamiento del siglo XX, que se llama Carl Schmitt. Carl Schmitt escribe un libro que se llama Teología Política 1, luego se verá que es el 1, Teología Política, en 1929. Y Carl Schmitt dice una frase que ha determinado el pensamiento político del siglo XX, positivamente y negativamente, que dice: todos los conceptos políticos modernos son conceptos teológicos secularizados. Todo el pensamiento político moderno tiene conceptos que son procedentes de la teología. En el fondo, Carl Schmitt, con la teología política, lo que propone es llevar hasta el final el enunciado nietzscheano de Dios ha muerto. Dios ha muerto, la teología ha muerto, pero no ha dejado de producir efectos, porque el Estado ha heredado los atributos de la divinidad. El Estado se organiza a sí mismo sobre conceptos que proceden de la teología sin Dios. Por lo tanto, la filosofía política moderna, desde el Leviatán jovesiano, Dios mortal, pero un poder más grande que ningún otro, no es sino la pretensión de ocupar o reocupar el espacio de la teología, el espacio de la divinidad. Y Carl Schmitt organiza un argumento que muestra que el legislador omnipotente está íntimamente relacionado con la naturaleza omnipotente de Dios, que la finalidad protectora providencial del Estado está íntimamente relacionado con el cosmos providencial de la divinidad, que el estado de excepción por el cual el propio soberano, por cierto, otra categoría teológica, interviene produciendo un orden del desorden, está íntimamente relacionado con la capacidad que tiene Dios de producir milagros. El milagro no es sino acabar aceptando la necesidad de una intervención extraordinaria para organizar un cosmos ordinario. Sin ninguna duda, la propuesta de Carl Schmitt no ha sido recibida tanto positivamente. Esto hubiera llevado a la divinización del Estado, hubiera llevado, por tanto, a lo que llevó en sí mismo a la organización de un poder totalitario, que ya descubre Rosenzweig por primera vez en Hegel y el Estado, un libro que en el fondo es de la época del mismo Carl Schmitt, sino que ha llevado esencialmente a una crítica de este planteamiento. Esto es, ha llevado esencialmente a la voluntad de eliminar toda posibilidad de que el Estado sea caracterizado como un Dios. Y esto está íntimamente relacionado con la aspiración antitotalitaria del presente. Carl Schmitt, indudablemente, lo que deseaba, como buen discípulo de Maquiavelo, lo que deseaba era que los seres humanos se vincularan al Estado de la misma manera que antes se vinculaban a la religión. Esto es, que pudieran estar en condiciones de dar la vida por el Estado y que asumieran la estructura sacrificial de la religión. Desde este punto de vista, solo reconociendo que el Estado tenía necesidad de una religión civil, de una manera u otra, se estaría en condiciones de desplegar energías que dieran la vida por el Estado. En cierto modo, él identificó en el nazismo esta posibilidad. La consecuencia crítica
que generó esta filosofía de Carl Schmitt consistió en mostrar que teníamos que ir en contra de esos ocupaciones, esos subrogados, esas transferencias de sentido de la teología a la política. Y así se inicia el pensamiento del siglo XX, en el cual se demuestra, o se intenta demostrar, que todas las dimensiones de filosofía de la historia, que todas las dimensiones de organización de la historia, de construcción de la historia o de pensamiento de la historia son teologías disfrazadas. Así surge la obra de Karl Levitt, así surge la obra de crítica de Voegelin, así surge toda una serie de obras que no es preciso citar, todas las cuales tienen como aspiración fundamental el hacer que Occidente se desprenda de las dimensiones criptoteológicas, las dimensiones de pensamiento teológico que hay subyacentes a las estructuras de la política. En este orden de cosas emerge un pensador muy relevante desde mi punto de vista, que hacia 1966, y por lo tanto con posterioridad a la caída del régimen nazi, organiza una obra de extraordinaria relevancia teórica, una obra que no se ha traducido en España de forma casi diría que vergonzosa, y que es la propuesta más rigurosa de intentar pensar una construcción occidental sin necesidad de esa teoría de la secularización y esa teoría de la trascendencia. Me estoy refiriendo a un autor que creo que no se ha puesto en valor en la actualidad española y que no se ha elaborado de forma convincente su recepción. Este pensador, que sí que voy a deletrear para que apuntéis los que no habéis tenido contacto con él, se llama Hans Blumenberg. B-L-U-M-E-N-B-R-R-G. Hans Blumenberg, un autor que moría en los años 96-97 y que escribe un libro en 1966 que se llama La legitimidad de la modernidad, donde dice, en relación con Carl Schmitt, que su enunciado, los conceptos políticos modernos son conceptos teológicos secularizados, esto es, su enunciado, que el Estado en el fondo es el heredero de la omnipotencia divina, ese enunciado es una completa metáfora. Esto es, no es un enunciado científico, no es un enunciado defendible, es una metáfora. Por dos razones. Primero, porque no hay una sistematización completa de la teología en el Estado. Esto es, por mucho que existan frases, metáforas, asociaciones que vinculan al Estado con un poder absoluto, permanentemente el Estado moderno está sometido a contrapoderes, está sometido a limitaciones, a vinculaciones, ninguna de las cuales puede elevarse a la categoría de poder absoluto, a imitación de Dios en la tierra. Pero segundo, y mucho más importante, porque el proceso por el cual se usan enunciados teológicos para iluminar la realidad secular
es un proceso milenario. Y este es, a mi modo de ver, el enunciado más relevante de Blumenberg. Que Blumenberg no lo dice de esta manera, pero que en cierto modo, si vamos a sus escritos, encontramos que el proceso de secularización no es un proceso moderno. No es un proceso específicamente moderno, sino que es un proceso constitutivo de Occidente. Que de la misma manera que se intentan proyectar metáforas, asociaciones, organizaciones conceptuales desde el Dios omnipotente de la modernidad al Estado, permanentemente se intentan proyectar asociaciones teológicas sobre el Estado y permanentemente se intenta hacer uso de dimensiones teológicas para cualquier tipo de estructura. Esto es, que en el fondo lo que quiere decir Carl Schmitt es que la sociedad occidental y la cultura occidental es platónica. Esto es una cultura que se basa en siempre el mantenimiento de un comparativo teológico, un comparativo ideal. Y que en la medida en que se tiene un comparativo platónico, se tiene una compulsión verdadera a la mímesis, esto es, a la mímesis o a la metáfora o a la secularización. Y esto forma parte de ahí mi pregunta, forma parte de componentes estructurales del ser humano que están íntimamente relacionados con la imposibilidad de que el ser humano viva sin ilusiones. Esto es, está relacionado esencialmente con la naturaleza estética del ser humano. No está relacionado fundamentalmente con la naturaleza política, sino con la naturaleza estética en el sentido de que el ser humano no puede soportar, en cierto modo, la finitud sin un complemento de idealidad. Esto es, sin una realidad que, en cierto modo, le compense, equilibre la continua pérdida en la que vive con algún tipo de estructura no contingente, no sometida a la propia transitoriedad. Y que esto, en el fondo, vincula a la naturaleza humana con una constancia que va mucho más allá de la modernidad y que va mucho más allá de las estrategias modernas. Blumenberg, indudablemente, argumentó que, desde cierto punto de vista, había existido una forma específica de vivir la modernidad que había consistido en una rebelión, en una voluntad de negar ese comparativo platónico. Fijaos lo que quiero decir. La modernidad se ha visto esencialmente como el reto de poder vivir eliminando toda posibilidad de referencia a la trascendencia. Por lo tanto, de forma frontal contra Carl Schmitt, Blumenberg niega que lo específico de la modernidad sea la secularización. Niega que lo específico de la modernidad sea la transferencia de conceptos teológicos al mundo secular. Dice que eso es un proceso milenario, que ha ocurrido siempre, desde los primeros cristianos, que ya están tomando el logos platónico para establecer la estructura misma de lo real. Y que, sin embargo, lo específicamente moderno es la voluntad de eliminar el platonismo.
mediante una construcción filosófica diferente, que consiste en decir que la verdad, el verum, es el factum. No la contemplación de lo que nos trasciende, no la dimensión estética de un mundo ideal en el que, al contemplarlo, nos hacemos eternos, sino una comprensión de la estética completamente diversa, una poiesis. Esto es algo que hacemos y que no tiene comparativo en ningún mundo ideal platónico, sino que tiene como verdadera sustancia la autoafirmación. Esto es, tiene como verdadera sustancia el proceso de reocupación del espacio de la divinidad por el espacio del sujeto. Tiene como verdadera sustancia la expulsión de cualquier tipo de elemento superior al tiempo y la autodeificatio. Esto es, la construcción de un ser humano que no tiene como deber ningún tipo de mímesis con nadie, sino de expresividad de sí mismo. Y esto es lo que sucede a partir del siglo XVI, cuando, este es el punto al que quiero llegar, cuando se impone una imagen del universo justamente como universo infinito. Esto es, cuando aquello que está más allá del tiempo, aquello que está más allá del sujeto, aquello que está más allá del ser humano, no es una divinidad ni una trascendencia, sino la infinitud. No estamos en condiciones de comprender fácilmente hasta qué punto nuestro mundo, el mundo moderno, específicamente el mundo que no podemos dejar de afirmar ni podemos dejar de identificar, es un mundo que procede del sentido de lo infinito. Porque es el sentido de lo infinito el que destruye todas las relevancias en relación con los seres humanos. Es el sentido del infinito el que impide el platonismo. ¿Cómo podemos imitar un mundo infinito? ¿Cómo podemos establecer diferencias sustantivas cuando todo tiene una dimensión de infinito? Desde este punto de vista, la hazaña de Nicolás de Cusa, del cusano, y del nolano, de Bruno, consiste en que, curiosamente, es una hazaña paradójica, una hazaña extraña. Consiste, por una parte, en que ha roto el sentido trascendente de la individualidad, de la persona, esto es, ha roto las viejas aspiraciones de salvación de los seres humanos, ha roto la noción sustantiva de persona y, sin embargo, al dejar al ser humano enfrente del infinito, ha generado las mayores ansias de expresividad de la persona. Una vez más, esto nos explica así la estructura de la compensación. Bruno Cusa ha dicho, todos los seres humanos son elementos radicalmente finitos. Es la experiencia pascaliana, relacionados con la totalidad de los cosmos, relacionado con la infinitud del universo, los seres humanos son insignificantes y no pueden ser salvados en tantos seres humanos, porque son un grano de tiempo en un universo de infinita temporalidad. Pero esto, que estaba inicialmente diseñado para eliminar la aspiración cristiana de eternidad, de inmortalidad, de afirmación del ser humano, de valoración del ser humano, que tenía como finalidad reducir las aspiraciones y los deseos del ser humano,
produce exactamente lo contrario en la modernidad. El afán absoluto de autoafirmación. A sabiendas de que somos finitos y de que en relación con la infinitud del universo nuestro valor se reduce casi a cero, justamente por eso no estamos en condiciones de renunciar a la autoafirmación personal. ¿Por qué? Porque ¿por qué deberíamos hacerlo? Justamente por la radical igualdad que el infinito ajeno produce sobre todos nosotros, hace que nadie tenga que ceder ante nadie. La modernidad surge exactamente del hecho de que todos, comparados con el infinito, tenemos el mismo pequeño valor, pero el mismo valor insustituible. Y por lo tanto genera un afán de poiesis, un afán de expresividad, un afán de creatividad, que es legítimo en todos los casos y que hace, evidentemente, que acabe construyéndose con el romanticismo como expresión última de este fenómeno, el enunciado de que todos somos artistas, de que todos somos igualmente poetas. Todos estamos vinculados al proceso de la poiesis. ¿Qué queda entonces del tiempo? Que este es el punto. Como es natural, cuando el libro de Blumenberg en 1966 llegó a mano de Carl Schmitt se quedó verdaderamente estupefacto y escribe una segunda teología política II, en 1970, donde viene a decir que el libro de Blumenberg abre unos extraordinarios panoramas. Es uno de los libros más relevantes que ha leído. Un hombre que tenía cerca de 100 años. Estamos hablando de una persona de una erudición portentosa. Y el propio Schmitt, ahora se ha editado la correspondencia entre Blumenberg y Carl Schmitt en el 2007, en diciembre de 2007 en Surkamp, y se han editado fotografías de las notas que toma Carl Schmitt del libro de Blumenberg. Y hay que verlas. Como un hombre de 100 años prácticamente toma notas inmensas, con una letra perfecta, en unos renglones perfectos, con una meticulosidad de página a página extraordinario. Y al final les pone en la Teología Política II, que es un texto, es muy importante recordarlo, que se hace en 1970 y que es, entre otras cosas, una intervención dirigida contra el Concilio Vaticano II, esto por otras razones. Le dice en este libro a Blumenberg lo siguiente, o le dice a Europa lo siguiente: sin ninguna duda, yo he perdido la batalla por una afirmación de la secularización. Esto es, yo he perdido la batalla al mantener que todavía el tiempo que resta en Europa ha de ser un tiempo secular. Esto es, ha de ser un tiempo que obtiene sentido si y solo si se le relaciona con la trascendencia, de alguna manera que sea. He perdido esa batalla, dice Blumenberg. No existe la posibilidad ya de seguir pensando que aquello que da sentido al tiempo histórico tiene algo que ver con el afuera del tiempo histórico. Sin embargo, a los que crean que eso es la etapa final, se equivocan, porque la etapa final es el libro de Blumenberg. ¿Y qué imagen tenemos de la historia del libro de Blumenberg? Dice Carl Schmitt, la imagen que tenemos de la historia en el libro de Blumenberg es su completa desaparición. El final del proceso de secularización es el final de la historia. ¿Por qué? Porque en el fondo hemos de representarnos la historia, el tiempo,
a la misma manera que el ser humano en el siglo XVI se representó sus relaciones con el infinito. Esto es, como relaciones que no podían ser reguladas ni ordenadas, salvo desde la autoafirmación del individuo. De la misma manera que ahora sabíamos que el cosmos era infinito y la Tierra era un lugar perdido del mundo, sin ningún tipo de trascendencia, y la única reacción que eso producía era pensarnos que en el fondo nadie puede entregar el derecho de su cortísima vida a otra persona, así se representará el tiempo el que asuma la radicalidad de los planteamientos de Blumenberg. Y esa radicalidad consiste en que el tiempo en relación con el individuo es infinito. Y un tiempo infinito en relación con el individuo no puede ser organizado, salvo desde la propia autoafirmación del individuo. Y esto significa que la única posibilidad de introducir alguna dimensión temporal es exclusivamente la novedad. Y el libro de Carl Schmitt, Teología Política II, acaba con esta premisa. Anteriormente se hizo la definición de la dignidad por la libertad. Ahora se hará la definición de la dignidad por la libertad, pero la libertad por la novedad. Esto es, la única posibilidad de que el tiempo siga teniendo significado estará en la carga de novedad que tenga, en relación con no ninguna estructura ajena al propio tiempo, sino en relación con el propio individuo que vive. Esto es, la novedad será la condición temporal para que se realice la sentencia básica del romanticismo, lo interesante. Solo acogeré en mi temporalidad aquello que juzgue como interesante. ¿Desde dónde? Desde mi propia autoafirmación. Pero antropológicamente no hay manera de considerar interesante algo que no venga connotado como novedad. Lo interesante, estructuralmente, no puede ser lo que se repite. Lo que se repite obedece a una pulsión freudiana, lo sabemos. Lo que se repite obedece a una pulsión de falta que es trascendente. Y tenemos entonces la dinámica de modernidad, que el tiempo solamente tiene sentido por algo que le excede. Bien. Si el psicoanálisis tiene capacidad ordenadora de la conducta, de la memoria, etc., es porque sigue creyendo en eso. Sigue creyendo en un vacío que da sentido a nuestro relato, que da sentido a nuestras imágenes, que da sentido a nuestra estructura simbólica. Pero si no existe algo que excede, solo estamos en condiciones de afirmar lo significativo, temporal, como la novedad. Y entonces, no puede existir historia. Porque la novedad está íntimamente relacionada no con ninguna estructura supraindividual, no con ninguna estructura que unifique a la gente. La novedad está íntimamente relacionada únicamente con el olvido. La novedad no es una estructura objetiva. Cuando Job dice vanidad de vanidades, nada nuevo bajo el sol, se niega a aceptar una novedad. Sea lo que le presente la vida, no será nuevo. Estamos, por lo tanto, ¿por qué no será nuevo para Job? Porque lo que no está dispuesto a olvidar es el sufrimiento. La realidad humana es sufrimiento. Por lo tanto, vanidad de vanidades, Salomón, fuera.
no existe novedad propiamente, porque estamos determinados por una constante que es el dolor. Pero, evidentemente, podemos olvidar el dolor, podemos olvidarlo todo. La novedad será proporcional a nuestra capacidad de olvido. Y nuestra capacidad de olvido estará íntimamente relacionada, dice Blumenberg, con nuestra capacidad de aburrimiento. Esto es, el tiempo desnudo, Novalis, el tiempo desnudo en su estado puro es el aburrimiento. Y ese tiempo desnudo en su estado puro es lo que inevitablemente tenemos que eliminar de alguna forma con lo interesante. No, el problema del olvido y el problema de la memoria, que es el problema fáustico, el problema del infinito, está íntimamente relacionado con esto. Cuando Fausto descubre que jamás dirá, lo siento, estoy satisfecho, y que por lo tanto se autopercibe como infinito, como gozando de un indefinido tiempo, lo primero que hace es ir al río Leteo. Porque sabe que solo si olvida, solo si está en condiciones de olvidar, le será interesante una existencia de tiempo indefinido. Desde este punto de vista, la novedad exige permanentes estructuras de olvido y es proporcional a ella. Y llegamos a la paradoja de que para poder soportar el tiempo, tenemos que introducir de forma masiva en nuestra existencia exactamente aquello que la historia quería preservar. El olvido. La historia está hecho justamente para recordar. Sin embargo, lo que descubrimos es exactamente esto, que en la medida en que nuestra relación con el tiempo es una relación de finito-infinito, la historia llena demasiado tiempo. En la medida en que descubrimos que nuestro tiempo es finito, la historia invade demasiado nuestro tiempo y por lo tanto tiene que ser tachada y negada. Así, el viejo Carl Schmitt le dijo a el mundo con 100 años, si no queréis aceptar la estructura secular de la historia, tendréis que disponeros a abandonar todo sentido de la historia. Esto es, no solo el problema del final de la historia, no se trata de esto, no se trata de la historia cumplida, no se trata de la historia que ya no tendrá ningún tipo de metas adicionales, se trata de la disolución de la historia. Frente a esa disolución de la historia, los teóricos de los estratos de tiempo son discípulos de Carl Schmitt. Esto es, intentan por todos los medios mostrar el orden, la objetividad, la radiografía del tiempo, la ordenación del tiempo en estratos, todos y cada uno de los cuales hacen referencia a el proceso de secularización. Sin embargo, lo que ha visto Blumenberg, desde el punto de vista de asumir las consecuencias de lo infinito sobre el ser humano, es que la historia se diluye. Pero si eso es así, si no existe la posibilidad de vincular, este es el punto, de vincular la forma de vida de cada uno de nosotros a un tiempo histórico, a un tiempo estratificado, a un tiempo objetivado, a un tiempo organizado, a un tiempo que tiene que ver con algo compartido, entonces, dice Blumenberg, entonces estamos a la altura del reconocimiento de nuestra responsabilidad. Esto es, entonces, la cuestión de la ordenación de la vida de cada uno puede convertirse en angustiosa, cierto, pero será nuestra absoluta responsabilidad.
Una de las cosas más fascinantes de la historia intelectual del siglo XX, sin ninguna duda, hay muchas, y todas tienen que ver con el arcanum en que muchísimos pensadores se sitúan en relación con Carl Schmitt. El caso de Agamben es este, pero no solo el caso de Agamben, el caso de Nancy, el caso de, en cierto modo, el caso, podríamos decir, al contrario, ¿no?, de Deleuze, tiene mucho más que ver con el universo de Blumenberg, ¿no? Pero en cierto modo todos están situados en relación con esta estructura de pensamiento que atraviesa el siglo XX y que es una estructura de relaciones muy características. Pues uno de esos episodios extraordinariamente bonito, relevante, es cuando al final de Teología Política 2, Carl Schmitt dice: queráis o no queráis, el enunciado hegeliano que dice que Dios no puede abandonar el mundo es inevitable. Dice Carl Schmitt: queráis o no queráis, el mundo no puede ordenarse a sí mismo. Dice, ¿por qué? Porque en el fondo, el mundo no puede de ninguna manera prescindir de la noción de uno, dice Carl Schmitt, de la noción de uno. Pero si el mundo no puede prescindir de la noción de uno, dice, no puede prescindir de la noción de dos. Me explico porque esto es un poco pitagórico, pero tiene su aquel. En el fondo lo que quería decir Carl Schmitt es que no puede abandonarse el dualismo. Lo que quería decir Carl Schmitt es que no puede abandonarse que la única forma de organización del ser humano es siempre la dualidad. Esto es siempre la construcción de una identidad por oposición a otra. Y dice, el problema fundamental que llega a conciencia con el cristianismo reside en que Dios está en contradicción consigo mismo. Esto es, Dios, que podría ser la unidad básica, en el fondo está en tensión, en estasis, en conflicto consigo mismo y necesita un elemento de reconciliación, la estructura trinitaria, necesita el elemento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque no puede existir nada como identidad que no implique hostilidad a otra cosa. ¿Podemos prescindir de la identidad? Incluso estos seres humanos que están apostando por la absoluta inmanencia, ¿pueden prescindir de tener algún tipo de rasgo, algo que permita un reconocimiento? Si no pueden prescindir de eso, no podrán prescindir del enemigo, dice Carl Schmitt. Por lo tanto, digamos lo que digamos, la historia no se acabará. La historia será conflicto, la historia será dualidad, la historia será gnosis, será lucha, inevitablemente. ¿Por qué? Platónicamente, porque los unos que podemos tener en la vida, en el tiempo, son unos imperfectos, son unos que en el fondo nunca son unos verdaderos. Albergan problemas, albergan conflictos internos. Y esto es el punto, no encuentran la manera de resolver sus conflictos internos más que proyectándolos al exterior. Carl Schmitt había dicho al principio de su trayectoria un enunciado magnífico que lo había tomado de un poeta que se llama Theodor Dobler, D-A con diéresis U-B-L-E-R. Dobler dice una frase, mi enemigo es mi propio problema en figura. Mein Feind ist meine eigene, mi enemigo es meine eigene Frage in Gestalt, en forma, en figura, en imagen. Mi problema es siempre proyectado hacia el enemigo. Mi problema interno
que está construido siempre de ambivalencias, de dualidades, de todos esos fenómenos que Freud ha destacado de manera fundamental, siempre acaba encontrando un alivio proyectando todo aquello que odio en mí, en otro. Y por lo tanto, la dualidad, el conflicto, es mucho más importante que la estética, que lo interesante, que la novedad. Porque para que exista novedad tengo que garantizar mi identidad, y para garantizar mi identidad tengo que mantener a raya mi propio conflicto, esto es, mi enemigo. Entonces, Smith organiza el argumento de la modernidad como una forma de enemistad y dice, pone en circulación una sentencia, la llamada sentencia goetheana, que es nemo contra Deo, sino Deo. Nadie contra un Dios, sino otro Dios. La modernidad es la lucha del ser humano deificado, acordaos, Durero, que se pinta a sí mismo como el Mesías, el ser humano deificado contra la divinidad. Un Dios contra otro Dios. En el fondo, esto, dice Carl Smith, no puede triunfar porque se quiera o no se quiera, para llevar adelante el proceso de continua inmanencia, el ser humano ha tenido que luchar contra la divinidad, ha tenido que luchar contra la trascendencia y desplazarla, pero ya ha asumido su propio lugar. Y esto se lo brinda a Blumenberg como diciéndole que en el fondo la dualidad sigue vigente porque, de alguna manera, el ser humano se constituye permanentemente en esta dimensión. Pero si el ser humano tiene enemigo, si los seres humanos se organizan con amigos y con enemigos, entonces, inevitablemente, tienen que pensar la muerte. Porque el enemigo es el que puede dar muerte. Y si tienen que pensar la muerte, se reintroduce toda la problemática de la finitud y de la trascendencia y de un sentido de la vida que está fuera de la vida. Con lo que todo el universo de la secularización se organiza. Dice Blumenberg en una carta de 1971, dice, usted no lo creerá, pero tengo como testigo a Gadamer, que habían tenido una reunión unos meses antes en la Academia de las Ciencias de Maguncia, y le dice Blumenberg, usted no se lo creerá, señor Smith, pero hay testigos que le confirmarán que mi última exposición en la Academia de las Ciencias de Maguncia la he dedicado a la sentencia nemo contra Deo, sino Deo. A la misma sentencia con la que Carl Smith había acabado la teología política. En el mismo momento en que estaba organizando ese resultado final, Blumenberg hacía una reflexión sobre esa misma sentencia, que luego, andando el tiempo, pondrá en el moto de un libro extraordinario que se llama El trabajo del mito. El trabajo del mito se inaugura con esta frase. Y en el fondo, en el Arcanum, Blumenberg está contestando a Carl Smith en una segunda oportunidad y le dice, señor Smith, claro que la estructura de la vida es una estructura de nemo contra Deo, sino Deo. Eso es lo que le hizo Napoleón con Goethe. Claro que eso es la estructura formidable de la vida. Pero esto no nos permite afirmar que por esa estructura vamos a reintroducir el trabajo de la teología. Porque el enemigo de cada uno es también la lucha de cada uno, es un trabajo de personalización de cada uno, es el trabajo del mito. El trabajo del mito es ciertamente lo que queda como trabajo del tiempo cuando no hay ya historia. ¿El trabajo del mito en qué consiste? Esencialmente en reelaborar los elementos
de sentido que circulan en el universo de la cultura, sin otra lógica que la del autoconocimiento. Ya no se trata, por tanto, de una dualidad que organiza, de nuevo, amigo-enemigo, sino que se trata, efectivamente, de una dualidad de naturaleza mítica en la que nos contrastamos con los elementos de sentido que van circulando en el tiempo de forma omnipresente, no por estratos, sino porque cada uno, por sus pulsiones, identifica aquel elemento cultural, Blumenberg está hablando de Karl Kereny y de tantos otros, en el que el ser humano identifica sus pulsiones, identifica su capacidad de elaboración de la existencia, identifica sus deseos, identifica lo que es él. No tanto por una relación con el enemigo, sino esencialmente por una reelaboración de aquellos elementos de sentido que están circulando y que, efectivamente, tienen que ver con lo que llama Harold Bloom, la ansiedad de las influencias, esto es, tiene que ver con la forma contraria en que freudianamente lo han hecho los padres. La estructura de hostilidad de un Dios contra otro Dios que no es capaz de generar enemistad ni es capaz de generar teología es la lucha que organiza la vida de los hijos de una generación, de lo que sea, olvidando los modelos culturales de los padres y vinculándose a modelos que, en cierto modo, están ofrecidos en el largo plazo de la cultura y de la sociedad, pero que tienen como único enunciado, como única garantía, como única condición, que no sean los de los padres. Esto es, en el fondo, hay un régimen de olvido que está íntimamente diseñado para la autoafirmación de un Dios contra otro Dios, cierto, pero de un Dios menor contra otro Dios menor. Y aquí el trabajo del mito es característico de la forma goetheana del poema Prometeo, cuando dice yo también formaré seres humanos como tú, que sufran y que lloren y que griten y que se rebelen contra ti como yo me rebelo contra ti. Esto es un trabajo que no genera la dualidad absoluta de amigo-enemigo, sino que genera un régimen de olvido que está íntimamente relacionado con un régimen de generaciones, un régimen en el que lo único que funciona verdaderamente es negar el modelo de los padres y encontrar un propio camino en el ámbito de toda la tradición cultural. Este es el trabajo del mito, que no es el trabajo de la teología, que no es el trabajo de la secularización, que es el trabajo de la novedad, de la metamorfosis. Este es el punto en el que Blumenberg quiere llegar. El trabajo de la metamorfosis consiste esencialmente en proponer al individuo una forma de vida en relación con sus propias aspiraciones que imite, que sea más o menos parecido al trabajo del cosmos de una continua transformación. Desde este punto de vista, el modelo de Blumenberg de pura inmanencia se contrapone, pero tiene sentido por su hostilidad permanente al modelo de una trascendencia smithiana. Podemos decir que lo que constituye el diálogo de estos dos grandes filósofos es la apuesta por un trabajo de metamorfosis, esto es, un tiempo que se transforma sin historia organizada, sin historia secuencial, frente a un tiempo que solamente puede objetivarse porque imite el modelo de la teología, el modelo de Dios, el modelo de la dualidad, el modelo de la diferencia amigo-enemigo. ¿Dónde está el presente? Es algo que yo no me atrevería a enunciar.
Desde luego, creo que el presente está en alguna de esas dos decisiones. Y creo que desde cierto punto de vista, el presente de Occidente se hace autoconsciente con la propuesta de Blumenberg. Pero falta decir si el presente del mundo se hace autoconsciente con la propuesta de Blumenberg. Esto es, el problema real desde mi punto de vista reside en que, por mucho que Occidente haya renunciado a un tiempo organizado sobre el enemigo y por lo tanto sobre la trascendencia, y por lo tanto sobre la posibilidad de aceptar la muerte sacrificial, de aceptar la muerte voluntariamente, si el ser humano llega a ese resultado de forma natural o si efectivamente es el resultado específico de la forma de sociedad occidental. Y esto está íntimamente vinculado a algo que Smith, el viejo Smith, siempre se guarda en la cartera. Si la política seguirá o no seguirá. Si avanzamos hacia un universo político o avanzamos a un universo estético. Si avanzamos a un universo estético, la noción de metamorfosis de Blumenberg es inevitable. Si avanzamos a un universo político, la única manera de organizarlo será, una vez más, proyectando instancias de trascendencia sobre el orden del tiempo. Yo aquí ni soy blumenbergiano ni soy smithiano. Soy weberiano y creo, esto no significa ser jesuita, naturalmente, creo literalmente que no existe la más mínima posibilidad de reducir una esfera de acción a otra y que no existe la posibilidad ni de una estetización completa del ser humano ni de una politización completa del ser humano. Pero que justamente por eso no puede descartarse, ningún momento puede descartarse tener que optar de manera pública, general y universal por categorías políticas, y esto inevitablemente implicará de nuevo la noción de historia, la noción de final, la noción de sacrificio y la noción de apocalipsis, y la noción de orden del tiempo, puesto que allí donde hay un enemigo hay que estudiar cómo se ha constituido, cómo se ha fundado, hay que estudiar cómo se ha organizado. Mientras que si optamos por la noción de estetización general, el modelo de la metamorfosis será inevitable y el modelo de un tiempo sin historia será inevitable. Esto naturalmente es poco alentador, porque nos muestra, una vez más, la dimensión intransferiblemente finita del ser humano, que consiste en que la decisión por una u otra posibilidad no la tiene el ser humano. La tiene algo que, en cierto modo, trasciende al ser humano, está fuera del ser humano, y frente a cuyo poder el ser humano no tiene más remedio que reconocerse en su finitud llena de angustia y de peligro. Y este horizonte no creo que estemos en condiciones de sobrepasarlo, puesto que esa decisión es radicalmente impenetrable por la inteligencia. Cualquiera que se quiera asomar a ella tiene que estar en la posición de aquel centinela que citó una vez Max Weber, que decía, estad alerta, ¿cuándo vendrá la mañana? ¿Cuánto durará la noche? En relación con cómo ha de alborear el tiempo del futuro, aquí, una vez más, la historia no es magistra vitae y nos deja permanentemente como huérfanos que solo tenemos la melancolía. Muchas gracias. Suena el aplauso un poco raro, ¿no? Porque esto...
Bueno, naturalmente estoy a vuestra disposición después de pediros de nuevo excusas porque ha sido un día muy largo y este es el momento final. He tenido muchas clases y un seminario muy largo y sobre todo con otro tema tan completamente distinto como Hugo Grocio, que es, en fin. Pero bueno, creo que podremos encontrar fuerzas para hacer preguntas y lo que queráis. Bueno, habría millones de preguntas después de esto, que estamos todos como anonadados, pero me temo que esta sí que es una charla política y teológica en el sentido apocalíptico, ya que tenemos un horizonte que finaliza a las 9, con lo cual tenemos un minutillo rápido o discutir fuera de... ¿De verdad que son las 9? ¿De verdad? Discutimos si no, incluso ¿Y a qué hora hemos empezado? Pues a -15. ¿8 menos cuarto? Sí, bueno. Ha estado bien. Si acaso lo que podemos hacer es discutir. ¿Sabéis? Incluso nunca miro el reloj porque, como le han dicho a Rajoy, hace muy mal efecto cuando uno está hablando y mira el reloj, ¿no? Esto... pero es culpa del moderador, ¿no? No, hemos llegado justo. Yo creo que el sentido era esa teología. Tenemos 10 minutos. Ah, bueno, entonces con 10 minutos solucionamos el mundo. No, si tenemos 10 minutos, pues sí que podemos alguna pregunta. Yo tenía una cosilla. Sí, por favor. Y no sé hasta qué punto pues es muy acertada o simplemente es un comentario. Y era cuando has mencionado la cuestión de la novedad, que tenía que ver con el olvido en ese sentido, cómo en el tiempo estrictamente presente o contemporáneo, la cuestión de la novedad, que también es un valor en sí misma, tiene que ver con el olvido, pero con un olvido un poco extraño, más que un olvido que va paradójicamente unido a una hipertrofia de la memoria, donde pues esa compulsión archivística o memorística, donde todo se va, donde hay una memoria casi absoluta, implica un olvido que no es en sí olvido, que posibilita una novedad que más que novedad es una especie de sensación de déjà vu continuo, es decir, un olvido que tiene que ver con la incorporación de un almacén de recursos memorísticos que de vez en cuando, casi como un colapso, como sucede en Matrix, casi como un colapso, hace emerger el déjà vu en la novedad. Entonces, me gustaría que comentases un poco si tienes esa sensación. Es la condición más sorprendente, más paradójica del presente, porque parte de la asunción de la evidencia, pero una evidencia que no se quiere contrastar, que no se quiere comprobar, porque es una evidencia tan radicalmente impactante que no queremos actualizarla, de la estructura melancólica de todo lo que hacemos, ¿no? Esto tiene tanto que ver como que ha vaciado al acontecimiento mismo, lo ha vaciado de relevancia y de perfil, de tal manera que vemos de forma cotidiana que muchos acontecimientos, incluido se le presta mucho más valor por la huella némica que deja que por la propia realidad que podríamos llamar del acontecimiento, una realidad que tenga que ver con algo compartido por seres humanos, ¿no? Esto se ve claramente en los vídeos de bodas, ¿no? O sea, ¿qué es lo más relevante en los vídeos de boda? ¿El vídeo o la boda? Evidentemente, según vemos qué hace, el vídeo. ¿Se verá el vídeo? No lo sabemos, porque... Pero de la misma manera que no sabemos o que no veremos nunca a los resucitados, en el fondo creemos que están. Esto es, en el fondo creemos que resucitaremos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la verdadera pulsión que intolerable es la de la melancolía. De tal manera que no se trata tanto de asumir que tenemos en nuestra mano la administración del tiempo, como que
eso es... El tiempo nos está disponible, ¿no? O sea, evidentemente no queremos tener la experiencia porque esa experiencia es la verdaderamente melancólica. Esto es mirarnos el pelo que tenemos ahora y el que teníamos cuando éramos. Esta experiencia melancólica es la que no soportamos. Por lo tanto, el almacenamiento de la memoria no tiene como finalidad en modo alguno. La memoria tiene como finalidad dulcificar la impotencia y la melancolía. Claro, este es un problema que está íntimamente relacionado con la problemática del infinito. Esto es, de lo que se trata aquí es de pensar que el infinito no nos ha destruido todavía. Y que en el fondo tenemos estrategias que pueden imitarlo. Tenemos estrategias que lo pueden reproducir. Tenemos estrategias que incluso lo pueden aumentar. Esto es, estamos dentro de la productividad de lo infinito y de esa manera nos sentimos, en cierto modo, protegidos, ¿no? Desde este punto de vista, el olvido que necesitamos está perfeccionado, garantizado por la disposición de medios de la memoria. O sea, está posibilitado. Es nuestro río deleteo. O sea, la archivística es nuestro río deleteo. De la misma manera que nuestro Internet es nuestra ignorancia. Pero, sin embargo, sí que tenemos en vigor la idea de que nosotros hemos producido un infinito. Y por lo tanto no nos vamos a dejar avasallar por el infinito verdadero. Hay una pulsión de omnipotencia ahí, que como toda pulsión de omnipotencia es meramente imaginaria, ¿no? Como es natural. Pero claro, lo imaginario es lo que nos constituye, ¿no? Eso lo sabemos desde Lacan, ¿no? Bueno, sí. Lo que constituye en el fondo nuestra satisfacción narcisista. Sabemos que esto no nos hace más felices a largo plazo, pero esta dimensión sí que existe. Y es muy, muy curioso, ¿no? que la dimensión narcisista, en cierto modo, sea en la actualidad mucho más refinada que la dimensión narcisista del pasado, puesto que es un narcisismo que en el fondo nunca se verifica como tal, ¿no? No sé. El problema de la memoria es verdaderamente un problema ingente, porque una vez más, un buen weberiano te diría que la memoria tout court no tiene funcionalidad, ¿no? La memoria estética sería esta weberiana, de Blumenberg, ¿no? del trabajo del mito. Pero la memoria de la política requiere otras formas y la memoria de la moral requiere otras formas, ¿no? Y yo soy moderno, esto me lo permitirán, y mi divisa es distingo ergo existo. Y la teoría de las esferas de acción es posiblemente la teoría más relevante de la modernidad porque te permite distinguir, ¿no? Y claro, esto implica que la memoria desde el punto de vista de la política es completamente diferente de la memoria. Mi historia política es una memoria política, ¿no? Claro, lógicamente, pero no tiene que ver ni con lo interesante, por eso nadie la compra. Sí, por favor. Yo creo que los chinos nos van a echar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido muy placentero. Y pues bueno, nos vemos el próximo lunes con la conferencia de Pamela Lee. ¿A qué hora es? A las 7:30. Ah, pues lo mismo me paso porque acabo las clases a las 8, así que lo mismo llego a tiempo. Sí, seguro. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos.